Ya estamos terminando, Mariana, pero ahora sí, lo prometido, porque es que acá están muchas personas esperando que usted nos cuente cómo le fue a su... eh, no, usted no es Julián. No, yo. Sí, perdón, Mariana. Al señor Westcol, a este influencer tan polémico que incluso provocó un gran debate en esta mesa de trabajo hace unos días, semanas, cuando se realizó la entrevista con Gustavo Petro, y ahora pues entrevista a él, como también lo había dicho que lo iba a hacer, al expresidente Álvaro Uribe. Y es que en ese momento nosotros aquí pues debatimos el hecho de que se le dé un espacio, además por parte del presidente de la República, que tiene pues este cargo tan importante en el país, a una persona como Westcol, cuestionada por todos sus actos machistas, misóginos, antiderechos y demás, pero pues también una persona que está marcando mucho la pauta en materia de creación de contenido, de transmisiones en vivo, del contenido streaming. Es muy grande la audiencia que tiene el señor Westcol, y por eso también en su momento el presidente Petro decidió darle una entrevista. Las obras construidas con la comunidad también generan confianza, desarrollo y paz. Gracias al programa piloto KfW por habernos asignado esos recursos para esta vía. No sé si fue el día, no sé si fue que también era el Día de las Madres y pues como que todo el mundo era pendiente de eso, no sé, pero pues de entrada sí hay una gran diferencia entre la audiencia de la que tuvo Petro y la que tuvo Álvaro Uribe Vélez. Yo no la vi completa, pero sí vi, digamos, Ay, gracias a Dios. Sí, no la vi completa, pero además porque dura 3 horas, desde que Westcol timbra en la casa de Álvaro Uribe y bueno, y van a recorrer la finca y bueno, y todo. Es todo un show. Sí, es todo un show. Apareció Lina en esa grabación, que también me sorprendió. Uribe mostró los animales que tiene en su finca, se compartieron regalos. Bueno, yo sí creo que, y allá iba, y es que el tono también fue muy diferente. Es decir, como que Westcol en la de Petro sí estaba como un poco más serio, un poco más distante. En esta siento que fue muchísimo más cercano al expresidente Álvaro Uribe. Si bien también intercambiaron regalos en ambas entrevistas, pues en esta, digamos que Westcol fue muchísimo más evidente de su cercanía, de su admiración hacia el expresidente, o sea, se la manifestó abiertamente como de que lo admiraba, y también el expresidente le manifestó que le parecía que él era un ejemplo para la juventud y que le parecía una buena persona y demás. Entonces ahí como que hubo unos intercambios de mensajes que yo siento que mostraban un poco más de afinidad de lo que vimos en la entrevista con Gustavo Petro. Pero, más cómodo estaba sí, Westcol. pero también creo que puso sobre la mesa temas difíciles, es decir, temas que han sido polémicos en la carrera de Álvaro Uribe Vélez, y yo sí quisiera que escucháramos algunos de esos pronunciamientos, de muchos señalamientos y acusaciones que todo el tiempo vemos en redes sociales, y que en esta entrevista el expresidente habló, digamos que de forma muy abierta. El primero es el tema de la jornada laboral, ¿no? Este tema de quién la redujo, porque Petro dice que fue el gobierno de Álvaro Uribe el que la extendió y le quitó un montón de derechos a los trabajadores, y Uribe dice lo contrario, y pues vamos a escuchar qué fue lo que le dijo Uribe a Westcol sobre este tema. A mí me tocó presentar el proyecto de ley que reduce la jornada de trabajo de 48 a 42 horas. Y está bien, el trabajador necesita tiempo de familia, de recreación, de estudio. Petro me dijo que él fue que hizo eso. No le dijo la verdad. ¿Me mintió? Le mintió. ¿En la cara? En la cara. Mierda, güey. Ahí está el proyecto de ley. Sí. Claro. O sea, ese es... Segura, él votó por eso, siendo Okay. senador. El proyecto de ley lo presenté yo, y usted no sabe la dificultad que fue sacarlo en la plenaria de la Cámara. Esa noche estaba yo aquí, estaba por fuera del Senado, faltaba ese debate. Entonces hablaron muchas personas, llamé al presidente de la Cámara. Yo como autor del proyecto tengo...
Bueno, ahí lo escuchamos diciendo que él fue el autor del proyecto, que él fue el que, digamos que gestionó esta reducción de la jornada laboral. Paola se estaba diciendo que en efecto sí fue así. Sí, pues sí, el proyecto de ley lo impulsó Álvaro Uribe para reducir la jornada laboral. Lo aprobó el Congreso, pero pues sí es una iniciativa de él cuando estaba en el Senado, justo antes de que renunciara para afrontar todo su proceso judicial. En ese sentido, pues tiene razón. ¿Qué hacemos si tiene razón? Pero vea, más allá de eso le estaba diciendo también qué tremenda finquita la que tiene el señor Uribe. Bueno, para nadie es un secreto que el ubérrimo es una cosa, una propiedad extensa de muchísimas hectáreas. Ahí se veía un tremendo lago atrás. Y vi también, ya usted nos va a seguir mostrando videos, Mariana, pero vi también que le ofreció aguardientico, comieron chicharrón. De verdad que estaba en su salsa el señor Westcol, ¿no? Estaba en su salsa, aguardiente, prácticamente se tomó toda la botella, Westcol. ¿Uribe? O sea, no, Westcol. Intercambiaron ver a Uribe borracho. Debe ser chistoso. Westcol le regaló cosas de su marca de ropa, entonces aparece al final Uribe con la gorra que es como insignia de Westcol. Bueno, como que intercambiaron varios regalos. En un momento Uribe le dijo que era dientón, le dijo que tenía los dientes muy grandes, y entonces Westcol le dice que cómo le va a decir eso. Entonces, y Westcol, por burlarse de sí mismo, dijo como no, me quedó, fue mal el diseño de sonrisa, porque ni siquiera estos son mis dientes, sino que es un diseño de sonrisa. Y bueno, risa va, risa viene, porque además Uribe dijo como, oiga, pero usted vuelve locas a las chicas, ¿no? O sea, como que le decía a Westcol que era pues prácticamente un Casanova. Ay, pero entonces Uribe también dándoselas del señor querido, el abuelito buena gente. No, ay, no, por favor, ya ambos. va. Ahora, entre los temas difíciles, Westcol le pregunta que qué siente él de que todo el tiempo le digan Paraco. Y esto fue lo que dijo Álvaro Uribe Vélez. ¿Y de pronto te duele que te digan Paraco o no? Hombre, claro. Sí, claro, ya. Sí, o sea, claro. hasta alturas de la vida todavía. Claro, hombre, claro, Luis Fernando. ¿Cuál es la razón por la que usted más cree que le dicen Paraco? ¿Algo en específico, un hecho en concreto que usted dice, por esto es que me están diciendo eso? Porque aquí confundieron una política severa de seguridad con el paramilitarismo. Entonces uno dice, este país necesita seguridad, Paraco. Necesita fortaleza, Paraco. Hay que meterle el... Bueno, dice que todavía le duele que le digan Paraco. Y muy chistoso Westcol que le dice todavía a estas alturas, o sea, como, como recalcando su edad, pues. Oiga, pero chévere esa pregunta de Westcol, sí, porque muchos periodistas normalmente, o bueno, los medios de comunicación que entrevistan a Uribe, ninguno se había atrevido a decirle, oiga, ¿usted por qué le dicen Paraco? ¿Y qué piensa que le digan Paraco? Me parece chévere que Westcol, obviamente con la comodidad en la que estaba y como en la confianza en la que se sentía, pero igual es una pregunta incómoda e interesante, ¿no? Sí, yo por eso digo, como lo vimos en un tono bastante cercano, pero creo que él igual puso sobre la mesa temas bastante complejos, y ese es el siguiente, y es un tema pues con el que constantemente se une a Álvaro Uribe Vélez, y es el tema de los falsos positivos, pues que recordemos que la JEP ha señalado que durante sus gobiernos fueron los mayores casos registrados, más de 6.400. Entonces, pues sin duda este es uno de los puntos también más polémicos sobre el expresidente, y Westcol le preguntó sobre ello. Veamos qué fue lo que dijo. Cuando yo anuncié el stream con Álvaro Uribe, yo dije, voy a hacer un stream con Álvaro Uribe, la gente sentía miedo. ¿Usted por qué cree que la gente sentía miedo? La gente decía que usted me iba a fritar. No, hombre, decían eso. Sí, hombre, no he fritado a los enemigos. Entonces, ¿usted por qué cree que los jóvenes pueden decir eso? Bueno, obviamente no los jóvenes, es una parte, yo te puedo decir desde mi perspectiva, pues yo que siento que Álvaro Uribe es una persona que la aman mucho y otros ya no tanto, pero es como que se divide en dos personas, o te aman mucho o no te quieren, es así. O sea, como que se divide en esas dos clases de personas. ¿Por qué crees que pasa esto? Cuando yo salí de la presidencia, yo creo que había un consenso popular grande. Había contradicciones políticas en la cúpula, sí, pero vino toda esa difamación, que falsos positivos, que una cosa, que la otra, y elegimos dos gobiernos, y fue muy difícil, sí, especialmente con la elección
del gobierno que me sucedió. Y vino todo, y el país que venía mejorando mucho, frenaron ese mejoramiento. ¿Qué le voy a decir yo a un joven hoy? Sí. Que en el gobierno mío las cosas iban mejorando. Si ese gobierno terminó en 2010. Difamación, dice que eso eran los falsos positivos, una difamación. Este fue uno de los puntos más críticos ayer, pues en la conversación de redes sociales sobre esta entrevista, y es que el expresidente pues redujo el tema de los falsos positivos a una difamación en Hágame su el contra. favor. No, el colmo, o sea, todavía negando además una situación que está comprobada, que se ha incluso dado a conocer por parte de la JEP hace muy poco, que el número de víctimas subió a más de 7,000 personas que fueron pues asesinadas de esta forma, que son conocidas como los falsos positivos, y él está diciendo que es una difamación. Señor, si fue en su gobierno, señor Álvaro Uribe, cuando se presentó, cuando se ordenó a través de una directiva presidencial que se hicieran estas ejecuciones extrajudiciales. Entonces, ¿cuál difamación? Cuando la comunidad lidera, la paz es un hecho. El programa se queda en el territorio a través de su gente. Y yo como mujer campesina me siento orgullosa de haber podido liderar un proyecto como esto de esta gran magnitud. Pero bueno, también me llamó la atención de esta respuesta, Mariana, y a la gente también aquí en nuestro chat, que Huescol le haya dicho, me va a fritar, o me dijeron que usted me iba a fritar. Sí, bastante directo. Yo creo que eso es, digamos que lo útil, por ejemplo, de este formato con Huescol, o de, por ejemplo, lo que hace también Juan Piz con los entrevistados políticos, y es que puede ser muy políticamente incorrecto, y eso sí pone sobre la mesa, digamos, que estas preguntas que pueden ser muy polémicas o muy incómodas, pues en un escenario como más tranquilo, ¿no? Que de pronto sería muchísimo más tenso si fuera, no sé, acá, como en un escenario periodístico, sin defender a Huescol. O sea, no lo estoy defendiendo, ni estoy validando, digamos, que este espacio, pero ¿qué es fritar? ¿Cómo matarlo? Sí, yo creo que a eso se refería. Pero sí. bueno, entonces ahí también, a pesar nuevamente de la comodidad de cómo Huescol está diciendo que lo admira y demás, está reconociendo que Álvaro Uribe es un personaje que para la gente significa peligro también, o para quienes le dijeron a él, oiga, cuidado que lo pueden fritar. O sea, no estamos hablando de cualquier santo, ni el Papa Francisco, pues. Ni de cualquier señalamiento tampoco. pero chistoso que le digas así, y además la respuesta, ¿no? Pero si yo no he fritado ni a mis enemigos. Sí. Ay, gracias, señor Álvaro Uribe. Qué bueno que no ha fritado a sus enemigos. Además, ¿por qué hablar de enemigos? ¿Por qué utilizar la palabra enemigos en un país en el que, insistimos, hay una cantidad de violencia, de polarización, estamos peleados, divididos, todos contra todos, los extremos liderando las conversaciones, y uno decir que tiene enemigos, pues es una palabra bastante fuerte, pero bueno, así es Álvaro Uribe. Gracias por no haber fritado a sus enemigos. Sí. Otra de las preguntas que también me pareció, digamos, que bastante pues escandalosa, por decirlo así, venía de sus seguidores, venía de los seguidores de Huescol, porque le hizo también unas preguntas que su audiencia estaba dejándole, y es sobre su hermano Santiago Uribe, sobre el hermano del expresidente Álvaro Uribe, y pues esto fue lo que dijo el expresidente. Todos sus familiares, hermanos y cuñados y primos y amigos de gobierno están presos, menos usted. ¿Esto es real? Yo tengo un hermano condenado. ¿Sí? Pero está en revisión en la corte. O sea, pero está en prisión en este momento. No. No. En Yarumal, Antioquia, a unos 30 kilómetros, hay una finca que se llama La Carolina, que fue de mi padre y unas familias honorables, muy buenas. Y allá hubo mucha guerrilla, allá se instaló un batallón militar, también en la región hubo paramilitares, y allá en el municipio de Yarumal, en el casco urbano, que no queda cerca de la finca, mataron muchas personas. Allá absolvieron a todos los que aparecían culpables. Sí.
A mi hermano le tuvieron un proceso desde el 94. Y todavía sigue ese proceso, ¿no? Muchos años. Primero lo absolvieron, después lo condenaron. Ajá. Ahora está en revisión en la corte. Y quiero decir, con todo el respeto por la justicia, tan injusto. Usted conoce a mi hermano, un hombre de principios morales. Fue buen hijo con mi padre, con mi madre, buen esposo, buen padrastro, un hombre trabajador, un hombre muy buena persona. Mi hermano no tiene plata para financiar paramilitares. Usted no sabe las mentiras que han dicho. ¿Qué es eso rojo, brother? Un santo Santiago Uribe, un santo Sí. Santiago Uribe sin plata además, ¿cómo iba a Pobrecito. financiar a los paramilitares? ¿Cómo, con qué plata iba a formar los 12 apóstoles? O Sí, sea, no, sí, no. no, imposible, imposible. Pero ahí sí Westcol muy desinformado, ¿no? Obvio. Bueno, nadie le está pidiendo a Westcol que sea un periodista y se informe antes de entrevistar, pero pues se nota que justamente esto es lo que pasa con este tipo de fenómenos de las redes sociales y demás, y es lo que siempre hemos dicho, lo dijimos el día que hubo también la entrevista con Petro, y es cómo se validan este tipo de creadores de contenido que no le aportan nada a la sociedad y generan que o el ejemplo que dan es ese, el de vivir desconectados de un país, de una realidad en donde no les importa lo que pase y simplemente están haciendo contenido basura. En este caso, pues Westcol no tiene ni idea de quién es Santiago Uribe, el hermano de Álvaro Uribe, y por qué el señor está condenado. Entonces Uribe le da 3 vueltas y le dice, mi hermano pobrecito es un santo, mejor dicho, él no ha hecho nada, y pues Westcol, como no tiene ni idea, se comió el cuento completico, así Sí. como se comió el chicharrón. Sí, además porque eso también no da espacio a unas contrapreguntas, ¿no? A decir como, venga, pero las personas que son cercanas a usted también han sido señaladas, pero en su gobierno se descubrió la parapolítica, pero sí, o Todos sea, los como... ministros de él Ajá. que después terminaron metidos en escándalos. O el caso de Brecht, que a propósito de Vargas Lleras lo han recordado estos días, ese caso también. O sea, por favor, aquí había muchas cosas para poderle confrontar al señor Álvaro Uribe, pero bueno, es Westcol, así que no Sí. esperamos mucho. Sí, y lo último que quería traer, el último clip que quería traer era sobre esa famosa, incluso polémica operación que se dio en Ecuador contra un campamento de Raúl Reyes, que aquí pues Álvaro Uribe retrata y menciona qué fue lo que pasó. Así que escuchemos la versión de Uribe. No hay seguridad tampoco. No hay seguridad, mire. Me decía esta semana un dirigente cafetero en Anserma, Caldas. Me decía, este es el gobierno de los aumentos. Aumentan los delincuentes, aumenta la coca, aumenta el robo, aumenta el atraco, el asesinato, están aumentando las masacres y el gobierno de las disminuciones. Disminuye el ejército, la policía, disminuye su capacidad para combatir bandidos. Hoy los delincuentes tienen mejores drones que las Fuerzas Armadas de Colombia. ¿Y cómo se combate un bandido? Desde su posición, sé cómo combate un bandido. Una política de seguridad lo primero que hace es que empieza a disuadirlos. Cuando yo empecé, me dicen algunos secuestrados que a ellos los mantenían varios días en un campamento, muy tranquilos, pero cuando yo empecé, que era a toda hora persiguiendo bandidos y buscando rescatar secuestrados, los movían a toda hora, se les fue haciendo más difícil secuestrar y se les combatía. Pero a un bandido hay que... A ver, el ideal es ponerlo preso. Sí, pero si en caso tal... Ya por último, tiene que ser último recurso, por ejemplo. Nosotros hicimos 27 esfuerzos para rescatar a Ingrid Betancourt, 3 norteamericanos y muchos colombianos que estaban secuestrados. Todos fallaron, que la Iglesia Católica iba a hablar con ellos, que se les ofrecían beneficios. Todos fallaron. ¿Qué hubo que hacer? Meterle un bombazo a Raúl Reyes en la selva ecuatoriana. No era contra el pueblo ecuatoriano, era contra un grupo terrorista que estaba invadiendo la selva, el país hermano, y desde allí controlaba el secuestro de Ingrid Betancourt, de los 3 norteamericanos, de otras personas. Eso permitió que 2 meses después la rescatáramos. O sea, que funcionó el bombazo. Por lo menos
se logró producir un hecho que 2 meses después facilitó el rescate. Ok. Bueno, pues tocó darle un bombazo al campamento de Raúl Reyes, dice Álvaro Uribe Vélez, pero también dice que su política de seguridad es primero someterlos a la justicia, ¿no? Dice, lo primero, lo ideal es la justicia, si no, pues ya tocó. Bueno, ¿nos sorprende? Sí, no nos sorprende. Varios comentarios en el chat sobre esta entrevista. Conversaciones de borrachos, dicen por acá. María Cristina Chacón dice, Westcol es un joven ignorante que no sabe nada de la historia del país. Rebelde con Causa dice, esa respuesta de Uribe es una falta de respeto con las víctimas. Estela Hernández sobre Santiago Uribe dice, hay que hacerle una vaqui para pagar el abogado. Bueno, pues bastante polémica sí esta entrevista. Yo creo que, como decíamos, puso sobre la mesa diferentes temas pues que han sido controversiales en la historia del expresidente, pero no deja de ser otra plataforma también para validar un montón de discursos e incluso permitir la desinformación al no poder confrontar o contrapreguntar ante ciertas afirmaciones que hizo el expresidente Álvaro Uribe. Sí, bueno, ¿ustedes la vieron esa entrevista? ¿Les interesa verla? Cuéntenos ahí en nuestro chat si la vieron, por supuesto, qué les pareció, cómo les pareció. Si no la vieron, si les interesa verla o si definitivamente no es el tipo de contenidos que quisieran pues tener, escuchar, ver. Y lo de siempre, ¿no, Mariana? Darle like a esta transmisión, seguirnos en todas nuestras redes sociales, que como son Tercer Canal. Aparecemos como El Tercer Canal en Facebook, en TikTok, en Instagram, en X, en Threads. También les va a aparecer en pantalla nuestra línea Nequi, a la que pueden donar para hacer posible este periodismo independiente. Además, porque me enteré el fin de semana que estamos en competencia con La Central. La Central nos retó a quién conseguía más donaciones, quién conseguía que nos donaran más al Nequi. Entonces, por favor, tenemos que ganar esta competencia. Ganamos? No sé, porque fue muy informal, fue de casualidad que me enteré. Bueno, si no nos dicen que ganamos, no promovemos ese concurso. Hagámoslo por vistas. No, mentiras, no somos competencia, somos un equipo. Todos estamos aquí agradeciendo a todas las personas que nos donan siempre, que están ahí pendientes de toda nuestra programación. A propósito, Revelados, ¿no? También fin de semana. Sí. Muy buen capítulo, Mariana. Una historia que estaba escondida durante 40 años casi, porque esto pasó en 1984, una masacre al interior de la Universidad Nacional. Y este fin de semana les contamos toda la historia aquí en Tercer Canal, un reportaje de Guillermo Gómez, la unidad investigativa también ahí muy presente, la unidad investigativa de Tercer Canal, y es bien interesante que si no lo han visto, vayan ya mismo, apenas se acaba esta transmisión, y pues vean este episodio de Revelados que ayer nos dejó muy impactados también. Sí, imágenes inéditas, o sea, incluso inéditas para las personas que fueron entrevistadas por Guillermo, que veían por primera vez estas imágenes, que no decidieron en ese momento no sacar a la luz, es decir, arbitrariamente se decidió en ese momento que no iban a ser publicadas en un medio de comunicación, y hoy, pues, escarbando en el archivo del Tercer Canal, se encontraron estas imágenes inéditas que van a poder ver sobre esa masacre que ocurrió en la Universidad Nacional. Aquí en la ciudad de Bogotá. Muy bueno. Las vías terciarias conectan territorios, generan oportunidades y acercan la paz a las comunidades rurales. 8.533 metros lineales construidos para transformar la vida en el campo.